Nuevamente les doy la bienvenida y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Para mí es siempre un gusto platicar, en tener el espacio, ¿no? Pues para compartir un poco de lo que pues he venido estudiando los últimos años y pues también escucharlos, ¿no? Saber sus impresiones. Y pues bueno, yo espero que después de la charla podamos platicar un rato al respecto. Les voy a compartir pantalla y ahorita nos vemos, ¿no? Voy a apagar mi cámara. Bueno, para empezar, como ustedes habrán visto en el temario del curso, esta sesión va a ser dedicada a hablar un tanto de la hermenéutica, ¿no? Y es bastante como, bueno, ustedes no sé si se lo pregunten, pero mi enfoque en esta ocasión será verlo como un método, ¿no? Y un método particular, ¿no? Que es lo que aquí interesa, ¿no? Que es un método entre la ciencia y la religión. Para ello, me voy a permitir mostrarles un pequeño orden del día, el cual es el que ustedes ahora tienen en pantalla, ¿no? Primero vamos a ver, ¿no? Cómo es que se dio, ¿no? O se entiende dentro de la historia del pensamiento de Occidente dos formas de hacer ciencia, ¿no? Para entender esta idea, por un lado vamos a revisar un poco, muy someramente, la idea del método, ¿no? Del método como un problema filosófico, ¿no? Y cómo a partir de este problema en particular, vamos a entender, por un lado, las ciencias naturales y lo que denominaremos las ciencias del espíritu. Una vez hecha esta distinción, habrá un segundo momento en exposición, la cual trataremos a la hermenéutica como un método peculiar, ¿no? Un método que se desprende de las ciencias del espíritu y lo vamos a ver a partir de dos puntos que ustedes ven ya en su pantalla, ¿no? Por un lado, ¿no? Vamos a entenderlo como un modo de interpretación, pero también siguiendo la tónica de tres conceptos clave, que son los que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Que es el de la intención, el de la empatía y el de la comprensión. Una vez visto esto, haremos un tercer acto, el cual introduciremos la idea de un nuevo enfoque para el estudio o para la aproximación a la religión, el cual está basado específicamente en la idea de la fenomenología hermenéutica, ¿no? Y la vamos a entender como una reflexión científica de la religión, ¿no? Al final de todo este rodeo que vamos a hacer, de este rodeo metodológico, haremos un pequeño balance final de lo que veremos a continuación en los próximos minutos, a pues como empezar a hilar ideas, ¿no? Entonces, para ello, para el día de hoy, me permitiré usar de bibliografía este libro que yo les recomiendo muchísimo y del cual ustedes encontraron solo el primer capítulo de explicación y comprensión del filósofo vienés Georg Henrik von Wright, ¿no? A su vez, ¿no? No se los dejé, pero si ustedes lo prefieren como bibliografía complementaria, usaremos un artículo encontrado en este texto, ¿no? que es una compilación de Manuel Fraijo del año 85, que se llama Filosofía de la Religión y que encontramos en la editorial Trota, ¿no? Específicamente el texto que vamos a hacer referencia, ¿no? en algún momento de la exposición, es de Juan Martín Velasco y se llama justamente Fenomenología de la Religión, ¿no? Entonces, una vez
mostrado, ¿no? Cuáles van a ser como los puntos eje, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy, pues daremos comienzo a cómo vamos a entender dos formas de hacer ciencia, ¿no? Como ustedes recordarán en la lectura, o pues igual pueden encontrar al comienzo de este primer capítulo de von Wright, él habla de un aspecto muy particular de la ciencia, ¿no? Y con ello quiero introducir el problema del método, ¿no? Von Wright va a decir que en la ciencia al menos hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Que resaltan a la vista de todo aquel que se aproxima a ella, ¿no? Por un lado, que se basa en el descubrimiento de hechos y a su vez, ¿no? O de manera complementaria, atiende, ¿no? O su objeto es la construcción de hipótesis y de teorías que ayuden, ¿no? a explicarnos el mundo, ¿no? A entender cómo es que opera, ¿no? el mundo natural. En este sentido va a decir von Wright, ¿no? Que por un lado la ciencia tiene como finalidad tanto la predicción y explicación de ciertos fenómenos que acontecen y que esta finalidad tiene una base fundamental, ¿no? Para que se lleve a cabo, para lograrla, que es un método, ¿no? Que es poseer un método amplio en cuanto a sus aspiraciones y, digamos, como en la dimensión de su operación y la efectividad, ¿no? O sea, que no tenga tanto margen eh, o que tenga cierto margen de error, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es, digamos, un poco lo que nos plantea en la mesa von Wright, ¿no? A lo cual, pues yo les introduzco, ¿no? A partir de aquí, dos preguntas, ¿no? Que vienen desde la filosofía, ¿no? Y que, claro, ¿no? Le da lugar a una postura científica muy específica dentro de la historia de Occidente, que va a ser a mediados, bueno, aparecerá a mediados del siglo XIX y sobre todo en esplendor a comienzos del siglo XX, ¿no? Estas dos preguntas son las que ustedes tienen en pantalla y que me voy a permitir leerles. ¿Cuáles son las leyes de la vida humana, ¿no? Puesto que vemos que la ciencia natural, ¿no? O la ciencia que ve, no sé, como la biología o la física, tiene ciertas leyes las cuales son inquebrantables, ¿no? Hubo un momento en el que los pensadores se hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de la vida humana? ¿No? Y más aún, ¿no? Como una segunda pregunta muy vinculada a la primera, ¿qué método permite conocer dichas leyes? Entonces, ¿no? Aquí es la propuesta que nos hace el filósofo vienés, viene una distinción, ¿no? Que es, por un lado, las ciencias naturales y la otra, las ciencias del espíritu, ¿no? Las primeras se caracterizan, según este autor, por tres puntos clave y que se encontrarán en la mayoría de las ciencias de este tipo, ¿no? Por un lado, que todas comparten un método en común, ¿no? En este sentido, entenderá que hay una unidad de método, ¿no? ¿Cuál es este método, no? El método que usan las ciencias naturales estará basado, ¿no? Unas ciencias más que otras, en la tipificación o en la estructura, dicho de otro modo, que proviene de las matemáticas y de la física, ¿no? Pues esta manera de operar, ¿no? Y en la manera de pensar y de estructurar, de analizar, de experimentar, eh, va a ser compartida, ¿no? Y por último, considera von Wright, eh, estas ciencias tendrán unas leyes preestablecidas para explicar los fenómenos a los cuales pues ellas quieren explicar, ¿no? Por ejemplo,
pueden tener en común la biología, la química y la física al cuerpo humano, ¿no? De alguna manera tendrán ciertos elementos en común, ¿no? Pensará von Wright, por esta idea del método, ¿no? De la unidad del método. Sin embargo, cada una tiene su propia dimensión, ¿no? No es lo mismo ver como organismo biológico al ser humano que verlo a partir de su estructura química, ¿no? Como un compuesto a base del carbono, ¿no? Y de otros más, ¿no? Cómo se estructura, cómo se mezcla, ¿no? Cómo se puede, cuáles son los procesos químicos, ¿no? Los cuales se llevan a cabo en el cuerpo y demás, ¿no? Este tipo de ciencias diferirá, ¿no? Según von Wright, con las ciencias del espíritu. ¿En qué difieren? Dice él, ¿no? En primer lugar, porque esto que él denomina las ciencias del espíritu serán todas aquellas áreas de estudio, las cuales en un primer momento rechazarán un monismo metodológico, ¿no? O sea, si ya dijimos, ¿no? Con las ciencias naturales que la física matemática será el eje rector de cómo debe hacerse ciencia, ¿no? Sería como el tipo ideal en el que sigue cada una de estas disciplinas. Para las ciencias del espíritu no habrá un monismo metodológico, sino que hay diversos tipos de enfoque en el cual se aproximarán a su objeto de estudio. Otro de los elementos de las ciencias del espíritu será que, a diferencia un poco de las ciencias naturales que buscan tener ciertas leyes que permitan generalizar procesos y a partir de ello tener como fórmulas, ¿no? O ciertos axiomas que permitan analizar, ¿no? O que permitan deducir ciertos fenómenos, las ciencias del espíritu priorizarán la comprensión de los fenómenos individuales, ¿no? O sea, no buscarán elementos generales, sino más bien exaltarán aquellas cualidades que hacen de un fenómeno único e irrepetible. Y para ello harán una distinción entre explicar un fenómeno y comprenderlo, ¿no? Y esta distinción, explicar y comprender, será justamente la que también le dará su cualidad a las ciencias naturales y a las ciencias del espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué son las ciencias del espíritu? Entonces preguntarán, ¿no? Las ciencias del espíritu tienen como finalidad comprender los fenómenos por sus peculiaridades y por aquello que los hace únicos, ¿no? Como lo dije anteriormente. Pero hay todavía algo más, ¿no? Ellos intentan que esta comprensión, ¿no? La comprensión de este fenómeno que vemos como único, será para valorizar o para resaltar lo que tiene de humano, ¿no? Y aquí creo, justamente en cuanto aparece esto del valor humano, se cinde completamente de toda pretensión de la ciencia natural. ¿Por qué? Mientras las ciencias naturales, ¿no? Por su método y por la manera de operar, ¿no? Pensará von Wright, busca explicar sobre todo los fenómenos dentro de la dimensión de la ciencia a la cual se atañe, ¿no? Como recordarán en el ejemplo que les puse anteriormente, las ciencias del espíritu siempre tendrán como objeto el acto humano, ¿no? Y esto no lo olviden, ¿no? Porque más adelante vamos a ahondar en ello, ¿no? En este sentido, por este valor humano, habrá una resonancia psicológica del objeto de estudio de las ciencias del espíritu, ¿no? Por un lado, supondrá una relación empática entre el sujeto y el fenómeno, ¿no? Y esto, claro, no lo encontramos tanto en las ciencias naturales, ¿no? Dirá von Wright, sino que esto es propio
de las ciencias del espíritu. Y sobre todo, lo que buscan es que en ese fenómeno, en ese objeto que tienen como que van a analizar, ¿no? Que van a estudiar, van a encontrar siempre una intencionalidad, ¿no? Es ese objeto, ese fenómeno, ese acto, se hace por algo, ¿no? Entonces, ya para un poco ir entrando más en materia de qué es esto de las ciencias del espíritu y de un poco dejando de lado, ¿no? Lo de las ciencias naturales, considera von Wright, ¿no? Que la manera, ¿no? O sea, porque, claro, hablar de las ciencias del espíritu siempre, o bueno, simplemente mencionarlo ya se gasta mucha saliva. Quien mejor manifiesta, ¿no? Eh, esta finalidad, esta pretensión, ¿no? De resaltar o de exaltar o subrayar o encontrar el valor humano en los objetos, es la hermenéutica, ¿no? Y por eso vamos a pensar que la hermenéutica es un método peculiar para ello, ¿no? ¿Qué vamos a entender por hermenéutica aquí, ¿no? Porque hay que aclarar que esta palabra se ha usado de muchos modos, incluso se le ha usado como sinónimo de la interpretación, ¿no? Interpretar, ¿no? O ser un intérprete y ser hermeneuta parece que es lo mismo, sin embargo, diferimos un poco de esa vía, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica? En un primer lugar, es un método de interpretación, un método muy particular, muy específico, ¿no? La palabra viene del griego hermeneuo, ¿no? Que se usa sobre todo para hablar del intérprete, ¿no? De aquel que comunica, ¿no? O que media de algún modo entre dos personas, ¿no? Incluso el filósofo mexicano Mauricio Buchot menciona en, a lo largo de su pensamiento, se puede encontrar en muchos lados, que este método, el de la hermenéutica, tiene que ver con un arte proveniente del dios Hermes, ¿no? Recordarán que Hermes es el dios que media, ¿no? Que lleva el mensaje entre los dioses o incluso, ¿no? Entre los dioses y los hombres, ¿no? Igual se le considera una deidad de los caminos, ¿no? Justamente por ser tener este valor de vincular, ¿no? Y pues bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos exponentes que se consideran partes o precursores incluso de la hermenéutica, ¿no? Entre ellos tenemos a Aristóteles, ¿no? Que es donde se encuentra, ¿no? Uno de los autores donde se encuentra la palabra hermeneia, ¿no? También está en Platón, pero creo que donde es más atinado, ¿no? Sobre todo con esta idea del intérprete, es en Aristóteles. También está en Filón de Alejandría. Se puede también entender que Maimónides lo sea, ¿no? O incluso, ¿no? También toda la tradición de la escolástica medieval se puede entender como partes, ¿no? De aquellos que son de la corriente hermenéutica, ¿no? También se considera que un gran precursor, sobre todo de la hermenéutica moderna, será Friedrich Schleiermacher, y que va a influir, sobre todo en la idea del método, en la escuela de Baden y de Marburgo, ¿no? Que son justamente los dos lugares donde se gestará la hermenéutica como un método filosófico eh, eh, sobre todo pues, contemporáneo un poco a nosotros, ¿no? No hay muchos años de separación a nivel de pensamiento. ¿Cómo vamos a considerar, ¿no? A la hermenéutica, particularmente en el siglo XX, que es a donde nosotros nos limitamos? Por un lado, que es parte de las ciencias del espíritu, ¿no? Que cuando se menciona incluso, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que en alemán es ese palabrón que tienen ahí, que se llama, bueno, que se dice Geisteswissenschaften, eh, digamos que la hermenéutica es como el método, ¿no? Que van a compartir
todas estas ciencias del espíritu, ¿no? Y por ciencias del espíritu hay que pensar en la historia, en la filosofía, en la filología, y yo incluso agregaría la sociología, la antropología, la ciencia política, ¿no? Solamente por decir algunas, ¿no? Igual podríamos agregar más, ¿no? ¿Qué tienen en común, ¿no? O qué es o cuáles son los elementos que gestan la hermenéutica en este momento. En primer lugar, que cada una de estas ciencias tendrán a la historia como una disciplina auxiliar, ¿no? Será fundamental la historia para que, por ejemplo, la filosofía, ¿no?, pueda aproximarse a un fenómeno en concreto, ¿no? Por ejemplo, el problema del ser, pero no va a ser en sí, ¿no?, o en absoluto el problema del ser, sino que este toque de la historia, ¿no?, o este complemento de la historia nos hará concretizar, ¿no?, en qué momento de la historia del pensamiento, por ejemplo, se ha entendido el ser, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, Plotino, que Santo Tomás de Aquino, o que Martin Heidegger, ¿no? Por decir solamente tres lugares clave, ¿no? Otro aspecto será que este método riguroso, ¿no?, servirá para la aproximación de una experiencia interna, ¿no? Y por experiencia interna hay que entender por esta idea de la intención que les decía, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros queremos entender la obra de Miguel Ángel, ¿no?, del pintor de frescos y también escultor, ¿no? No solamente es pertinente saber ciertos datos, ¿no? O sea, como qué periodo, bueno, qué de año nace, cuándo muere, con qué personas tiene relación, ¿no? O algo que se ve mucho en el arte es qué técnicas usa, de quién aprende esas técnicas, a quién se las hereda, cómo las hace, qué transiciones tiene, ¿no? Sino que lo que la hermenéutica va a buscar es por qué pinta lo que pinta, ¿no? Y que no solamente se reduzca a la explicación de, bueno, pues es que son trabajos por encargo, ¿no? Sino que dirá, ¿no?, a partir de la hermenéutica, ¿no?, se ocupará de decir qué de humano, ¿no?, encontramos en toda la obra de Miguel Ángel, ¿no? O sea, por ejemplo, en la creación de Adán, ¿no? No solamente es el hecho de que estén las figuras antropomorfas, ¿no?, de Dios, ¿no?, del hombre, ¿no?, que casi se tocan, ¿no?, con los dedos y demás, sino que, ¿por qué usar esos gestos y no otros, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que le está queriendo decir a a la gente de su época? O más todavía, ¿qué nos está queriendo decir a nosotros en nuestra época que ya no compartimos con Miguel Ángel, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las preguntas son pues, preguntas muy válidas. Sin embargo, pues bueno, también si uno trata de responderlas con lo primero que se nos viene, ¿no?, a bote pronto, pues difícilmente podemos atinar, ¿no?, en una teoría pues bien estructurada, ¿no? En este sentido, se está entendiendo la idea de que debe existir un método riguroso, ¿no? Y la hermenéutica, ¿no?, es como esta respuesta al método, ¿no? Es este método riguroso que nos va a ayudar a aproximarnos, en el ejemplo que les ponía, a la obra de Miguel Ángel, ¿no? Y este método riguroso va a distinguir, como se los introduje anteriormente, entre la comprensión y la explicación, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que no es lo mismo decir, bueno, pues, por ejemplo, en la creación de Adán, ¿no? Se encuentra cierta gama cromática que corresponde al rojo, una mezcla entre el azul y el amarillo y el blanco, ¿no?, que entremezclados hacen un poco el fondo, las mezclas por ejemplo, qué tipo de aceite se usó, ¿no? O de dónde venían los
los colores, ¿no? Que si venían, pues, no sé, de las semillas o venía de ciertas cortezas, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí nos ayuda a conocer un poco de la obra, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Y en este sentido nos está explicando, ¿no? Por ejemplo, los elementos de su elaboración. Pero, y aquí es donde viene la gran distinción con la comprensión, no nos dice nada de esto de lo que ya les mencionaba con las preguntas, ¿no? Que es, ¿por qué pintó de esa manera el cuerpo del hombre, ¿no? Un poco por debajo, ¿no? ¿Por qué no pintar al igual, ¿no? No en el mismo nivel a Dios y al hombre, ¿no? ¿Por qué, Dios, o sea, por qué Dios está envuelto, ¿no? Entre esta como forma como de sábana roja, ¿no? En que hay ángeles y demás, ¿no? O sea, todos estos elementos no solamente se pueden explicar, ¿no? Con estas, como al decir las formas o los métodos o las técnicas que usa, ¿no? Perdón, Miguel Ángel, ¿no? Sino que hay algo detrás siempre, ¿no? Es lo que van a decir los hermeneutas. Siempre hay algo detrás y hay que buscar, no hay que indagar qué es eso que está detrás que nos permita comprender por qué el uso de esas formas, ¿no? Por qué esas intenciones de Miguel Ángel de hacerlo de ese modo y no de otro, ¿no? Y algo que funciona mucho en la hermenéutica, ¿no? Será la idea de empatía, ¿no? Incluso hay una frase, ¿no? que le atribuyen a Dilthey, ¿no? Un gran hermeneuta del siglo XX, que ahora ahondaremos en él, que es que hay que entender al autor incluso mejor que cómo se entendía el autor mismo, ¿no? O el autor a sí mismo, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, es una pretensión muy alta, ¿no? Y aparte que hay un método para lograrlo, ¿no? Entonces, solamente como para que tengan un panorama eh, de quienes fomentaron este método hermenéutico, ¿no? No vamos a ahondar en ellos, porque pues esto sería un curso de 2 años, ¿no? No sería solo una sesión, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen en su pantalla la corriente del historicismo, ¿no? Y pongo solamente algunos exponentes, la sociología alemana, ¿no? O la corriente neocantiana, ¿no? Sobre todo que es la corriente filosófica, ¿no? También quienes han usado ya más posteriormente, ¿no? O en un poco más amplio el panorama, la hermenéutica, pues gente como Cassirer, o bueno, el gran hermeneuta del siglo XX, ¿no? Que es Gadamer, ¿no? O Paul Ricoeur, y pues más próximo a nosotros, pues está Mauricio Beuchot, ¿no? También quienes han estado cercano a la corriente hermenéutica, sin serlo como tal o sin clasificarse de esa manera, será la Escuela de Sociología, ¿no? Donde, pues bueno, yo creo que el más conocido es Émile Durkheim, ¿no? Igualmente, quienes han interpretado de algún modo como ciencia, ¿no? Su objeto de estudio, ¿no? Podemos encontrarlo en la psicología profunda, ¿no? Como en las obras de Sigmund Freud o de Jung. También un poco pasando como a otra dimensión, ¿no? El marxismo crítico o la denominada Escuela de Frankfurt, también usa la interpretación de algún modo para hacer su análisis, ¿no? Su análisis crítico y reflexivo sobre todo del panorama del siglo XX. Y otra corriente que nos la mencionó el doctor Ambrosio Velasco en su momento es la nueva filosofía de la ciencia, ¿no? En la cual pues, nos dijo algunos nombres, ¿no? Como Pierre Duhem, como gran precursor. Yo encuentro un poco próximo, no tanto por influencia, sino como por pensamiento afín a Bertrand Russell, ¿no? Y quienes sí son considerados como tal dentro de la corriente de la nueva filosofía de la ciencia, es Hanson y Thomas Kuhn, ¿no? Bueno, me interesa particularmente ahondar en Dilthey, ¿no? Que es el sujetito que tenemos en pantalla, porque creo que él es quien concreta de manera pues más clara, ¿no? Por decirlo de algún modo, este método de hermenéutica, ¿no?
En primer lugar, va a pensar Dilthey, ¿no? Esto lo pueden encontrar en mucho de su obra, ¿no? Yo les recomiendo, igual un poco para adentrarse, el texto de 2 ensayos de hermenéutica, ¿no? Que no quiere decir que sea sencillo, sino que pues creo que lo hace un poco más ameno, ¿no? ¿Qué pensar? Qué es la hermenéutica, ¿no? Y lo que va a decir en algunos puntos, tampoco voy a ahondar mucho en ello para que no se les haga pesado, es, en primer lugar, pensará Dilthey que hay formas elementales de expresión espiritual, ¿no? Por expresión espiritual, entiéndase, toda forma de expresión humana en un acto, ¿no? En una obra, sea una obra de arte, sea un proyecto intelectual, sea incluso el trabajo humano de mano de obra, ¿no? El trabajo manual, ¿no? En toda expresión humana, vamos a decirlo, eh, siempre hay algo de él que se deja en el objeto, ¿no? Este algo, ¿no? Este como remanente que se le queda al objeto, producto de un trabajo humano, se le considerará una expresión espiritual, ¿no? Y esta idea del espíritu, igual, o sea, les puede servir o igual si ayuda un poco para comprender esta idea, se encuentra, por ejemplo, en el idealismo alemán, ¿no? Pues estoy pensando particularmente en Schelling y en Hegel, ¿no? Que es como el filósofo del espíritu, ¿no? En este sentido se está entendiendo la idea de espíritu, ¿no? O el espíritu objetivado, ¿no? Que es esa intención del hombre que se vuelve un objeto. En este sentido, ¿no? Si damos por hecho que existen estas formas elementales del espíritu, pensará Dilthey, es lo que nosotros vamos a encontrar en el mundo como lo dado, ¿no? O sea, que hay manifestaciones del espíritu en la vida, ¿no? Del espíritu humano, ¿no? Y se ve en ciertos actos que se hacen, en ciertos conceptos que podemos encontrar, ¿no? De manera intelectual, y también en las vivencias, ¿no? En el día a día, ¿no? Encontramos también manifestaciones de este espíritu. Entonces, ¿no? El hermeneuta usará la idea de comprensión, como ya la hemos trabajado, o como ya la he un poco esbozado, como un paso entre esto que nos es dado y en el proceso de revelación de ese espíritu humano que está ahí, ¿no? Y para ello usa pues varios niveles, ¿no? Que son los que están ahí, ¿no? O sea, primero, pensar que hay una concepción de ciertos objetos espirituales en el mundo, ¿no? Que no, tal vez no vamos a ver en un árbol, ¿no? Eh, un objeto espiritual, ¿no? Siempre y cuando ese árbol tenga un valor, por ejemplo, de corte religioso, ¿no? Que sea un árbol sagrado, ¿no? Igual esto se va a ver en otras dimensiones, como en las relaciones comunes, ¿no? Entre hombres, ¿no? Cómo es que lo dado permite el vínculo, ¿no? O la congregación de hombres a nivel político, ¿no? A nivel de ciudad, ¿no? Como sociedad, e incluso, ¿no? También posibilita la relación, ¿no? Que esto le importa mucho a los filósofos, entre, entre objetos y sujetos, ¿no? Que es lo que le daría el epistemológico, ¿no? O de qué manera es que el hombre conoce su mundo, ¿no? Y digo, y claro, hay una gama todavía más amplia, ¿no? Que se implica desde esta idea de la comprensión, ¿no? También va a decir Dilthey que estas, ¿no? Esta forma de lo dado, ¿no? En un nivel más complejo, dará lugar a formas superiores, ¿no? De la expresión del espíritu, ¿no? Que se pueden ver tanto, ¿no? Como formas vitales de la vida humana y que a su vez se presentan como autónomas, ¿no? Que sería, eh, por ejemplo, las obras de arte, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar, no sé, el trabajo de un artesano, ¿no? Por poner un ejemplo, a pensar, no sé, en la obra de Van Gogh, ¿no? O sea, que
y sobre todo, ¿qué nos dice y qué podemos aprender de ella, ¿no? Que se comprende, ¿no? A partir de mi relación, ¿no? Personal con la obra, ¿no? Y en este sentido, la obra, o sea, no se me presenta como Van Gogh, ¿no? O sea, como el Van Gogh persona, sino que la misma obra parece que tiene una vida propia, ¿no? Y tiene un mensaje y un sentido propio, ¿no? Que bueno, estas son cosas que en estética, ¿no? Se trabajan muchísimo, ¿no? En esta área de la filosofía, ¿no? Un poco para poner en claro, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, es esta expresión que dice Dilthey, ¿no? Esta cita que ustedes tienen en pantalla, y que me parece que es súper atinada con respecto a lo que es el objeto de la hermenéutica, ¿no? Y dice Dilthey, ese mismo espíritu humano nos habla a nosotros desde piedras, mármol, tonos musicales formados, gestos, palabras y la escritura, desde las acciones, las constituciones y las organizaciones económicas, y todo ello, ¿no? Precisa de interpretación. Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Aquí yo lo digo como preámbulo. ¿Preámbulo a qué, no? Preámbulo a la aproximación religiosa, ¿no? Porque hasta ahora me he estado enfocando mucho en hablar de un método científico para aproximarse a estas manifestaciones de lo humano, ¿no? A este espíritu que encontramos en estos objetos, en estos sonidos, ¿no? En ciertos gestos de las personas o en sus actos mismos, ¿no? Y hay que aclarar, antes de entrar al fenómeno religioso, que hay una distinción entre lo que nosotros conocemos como la teología o la exégesis de los estudios religiosos desde una ciencia, o, para ser un poco más atinados en la expresión, a partir de un método, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, ¿no? Para la teología, ¿no? Exclusivamente sirve o funciona o se usa para la interpretación de textos sagrados, ¿no? Y a su vez, ¿no? Estos textos sagrados se consideran que son parte de una tradición monoteísta, ¿no? Dígase el Islam, el judaísmo o el cristianismo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Más o menos existe en esta interpretación una relación entre fe y razón. ¿Qué quiero decir con ello, no? Que si bien, ¿no? Por ejemplo, en la teología cristiana hay mucho uso de la lógica aristotélica, para dar cuenta de ciertos misterios de la fe, no solamente es necesaria, ¿no? O más bien, ¿no? Dicho con, no es suficiente la lógica filosófica para dar cuenta de estos misterios. Entonces, tiene que haber como un juego fuerte de la creencia para poder dar cuenta de ese misterio, ¿no? Entonces hay una relación muy fuerte entre la fe y la razón, ¿no? Por ello decimos que la creencia es un sentimiento decisivo, ¿no? Es necesario creer para poder lograr interpretar los textos. Algo que pasa de manera diferente en el estudio del religioso a partir de un método, ¿no? En primer lugar, no es una interpretación para creer, ¿no? Sino que más bien se trata de comprender ciertas formas religiosas, ciertos actos, ¿no? ¿Por qué es que pasa, por ejemplo, el canibalismo, ¿no? No es porque yo sea caníbal, ¿no? Y yo crea que si me como a mi otro va a pasar algo, ¿no? Sino que hay una cierta distancia, ¿no? Es un fenómeno muy particular, ¿no? Pero, y me gustaría saber por qué los caníbales, en este caso, pues, comen a otros humanos y qué valor religioso tiene, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? En este sentido hablamos de que hay
expresiones religiosas de las culturas, ¿no? Así como hay diversidad de culturas, hay diversidad de expresiones religiosas, ¿no? Y algo que también es muy importante, hay que distinguir entre lo que uno cree con el objeto de estudio, ¿no? Siempre hay una cierta distancia. En este sentido, la observación de los hábitos y actitudes que haya en nuestro objeto de estudio harán también una distinción entre el que cree de lo que cree, ¿no? Incluso en el mismo sujeto que estudia, ¿no? No es lo mismo que yo crea o que yo tenga ciertas creencias del cristianismo o del judaísmo y mi objeto de estudio, ¿no? O sea, no necesariamente hay una relación de creencia, ¿no? Y pues, para poner un poco más en claro, hay autores que nos pueden dar como algunos ejemplos de estas dos tipos de aproximación, ¿no? En la primera columna se ven sobre todo pues, de la corriente teológica, en su mayoría cristiana, y que pues de alguna manera trataban de interpretar la palabra sagrada para pues responder con ciertas problemáticas de su tiempo, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, a la columna de la derecha, de color rojo, en la cual pues estos autores pues no estudiaban para creer, vaya, sino que más bien el estudio les servía para comprender de qué manera operaban las sociedades, ¿no? Y hay desde la antigüedad hasta ya entrada la modernidad, ¿no? Y pues yo solamente pongo algunos autores eje, ¿no? Para más o menos ubicarnos. Entonces, una vez hecha esta distinción, podemos entrar a lo que denomino un nuevo enfoque para el estudio de la religión. Y le digo nuevo, no porque sea nuevo para nosotros en nuestros días, sino que para este momento del siglo XX, ¿no? Nos estábamos hablando de hace 100 años o un poco más, sí era novedoso, ¿no? Y tiene que ver justamente por esto que yo les decía, esta distinción entre la teología y el estudio reflexivo de las religiones, ¿no? Porque, siguiendo un poco algunos preceptos de la fenomenología de la religión, uno de los puntos clave de este método es que trata de estudiar el fenómeno religioso quatalis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre trata de ver en la dimensión religiosa el fenómeno y hacer, digamos, como su aproximación a interpretarlo a partir de esta dimensión, ¿no? En este sentido, diremos que su objeto de estudio es un hecho religioso en toda su totalidad, ¿no? Tanto intensivo, o sea, en la variedad de sus formas en las que se ha manifestado, pero también extensivo, ¿no? Es decir, en la complejidad de los elementos que intervienen en el objeto, ¿no? Por poner un ejemplo, si nosotros vemos o queremos estudiar las representaciones de las cruces, ¿no? La variedad de sus formas pues, podemos encontrar desde la svéstica, o por ejemplo ciertas cruces en Mesoamérica, ¿no? La cruz del cristianismo, ¿no? Que son la variedad de formas, ¿no? En las cuales se han expresado cruces dentro del fenómeno religioso, pero también se puede ver a partir, ¿no? De la complejidad de elementos que intervienen, ¿no? O sea, por ejemplo, si la cruz tiene elementos simbólicos insertos dentro de su cuerpo, o si no solamente es una X, ¿no? Que es la que nosotros tenemos un poco más a la mano, ¿no? Sino que pues tiene varios niveles, ¿no? O sea, que parece que es una T con como 3 o 4 rayitas horizontales, ¿no? Solamente como por poner algún ejemplo. Entonces, esta idea de la fenomenología de la religión, ¿no? Que trata de aproximarse al objeto, ¿no? A la religión como objeto de estudio,
tendrá como referencia particularmente la obra de Edmund Husserl, ¿no? El gran fenomenólogo del siglo XX, ¿no? Y digo, aquí pongo solamente algunos nombres para identificar o clasificar algunos de los autores que se adhieren a esta tradición, ¿no? Como es Max Scheler, ¿no? Que trata de llevar el método fenomenológico al pie de la letra, ¿no? Tal como Husserl lo dictó en sus textos y conferencias. Pero también está, ¿no? Que es el que a nosotros nos interesa, que es usar el método de la fenomenología, apoyado de la historia de las religiones, para generar más bien una reflexión de corte hermenéutica, ¿no? Y aquí nuevamente entra el nombre de Schleiermacher, de Dilthey, de Rudolf Otto y de Gerardus van der Looy, ¿no? Y pues también hay una corriente que no es menos importante, que es la del estudio comparativo, ¿no? Donde yo solamente menciono a Raffaele Petazzoni, pero la tradición también es muy larga y muy interesante. Entonces, ¿cuáles son estos objetos religiosos de los cuales estamos hablando? Primero, tienen cierta materialidad, ¿no? O vamos a llamarle materia prima, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? Que pueden ser ciertos cultos o creencias, ¿no? O incluso lo que nosotros podemos llamar como supersticiones, ¿no? Pueden ser estudiadas, ¿no? Hay objetos como pueden ser amuletos, piedras, cuarzos, incluso pueden ser lugares, ¿no? Como la montaña, el lago, el templo, eh, la ciudadela, ¿no? Y también puede haber personas, ¿no? Puede ser el sacerdote, el chamán, el curandero, el brujo, ¿no? Hay una gama muy, muy amplia, ¿no? En la cual se puede tener como objeto de estudio, ¿no? Y lo que nos importa, ¿no? Desde la vista de la hermenéutica, es que en todas estas siempre hay una intención que las anima a ser lo que son, ¿no? Que son objetos religiosos, ¿no? Son objetos religiosos porque tienen un valor de este nivel, ¿no? Ya sea en cuestión de creencia, ¿no? Porque la gente cree que eh, pueden, no sé, que si danzan llueve, ¿no? Entonces aquí el objeto de estudio puede ser la danza, ¿no? Y la intención a nivel religioso es pues que se considera que esta danza es un ritual para que el dios permita que llueva, ¿no? O al revés, ¿no? Que pare que llueva, ¿no? Puede ser a la inversa, ¿no? En este sentido vamos a hablar que hay un paso, ¿no? Cualitativo, ¿no? Entre la explicación, ¿no? De por qué hacen esas danzas, por ejemplo, a la comprensión, ¿no? De saber el valor humano que tienen esas danzas. Entonces, ya para dar paso a sus preguntas, haré un breve balance final que pues tratará de estructurar un poco lo que les he mostrado el día de hoy, ¿no? En primer lugar, como vimos, digamos, la inquietud que motivó a esta exposición es la del método, ¿no? Y que justamente esta pregunta por el método, eh, que es distintivo de la ciencia, nos permitió, digamos, clasificar o entender dos modos de operar, ¿no? Los cuales, pues, puede ser entre las ciencias naturales, ¿no? Que digo, aquí pongo como características esto que ya les mencioné anteriormente, y las ciencias del espíritu, ¿no? Que igual, ¿no? Tiene ahí sus características. De las ciencias del espíritu es que se desprende la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica moderna, ¿no? Esta que es de principios del siglo XX, en la que se adhieren ciertos o algunos de los autores que les mencioné y que ustedes vieron en su pantalla a lo largo de esta exposición, ¿no? Y de la hermenéutica, de alguna manera, se vincula, ¿no? Se asocia la fenomenología de la religión, ¿no? Que de alguna manera es el área en la que yo me adscribo y que de algún modo también pues nosotros en otros expositores, ¿no? Nos adherimos, ¿no?
a este método, ¿no? Y que vale mucho la pena subrayarlo nuevamente, es diferente a la aproximación teológica o del exégesis por los motivos que ya les comenté, ¿no? Entonces, sin más que agregarles, ¿no? Esto nada más fue solamente un breve panorama de cómo entender la hermenéutica como ciencia y cómo está de algún modo entre la ciencia y la religión. Y pues si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pues estamos para eso, ¿no? Para escuchar.